Bueno, Jorge, estás aquí porque nació en mi corazón hablar con emprendedores, personas que me puedan contar su historia de cómo lograron a través de tantos procesos, porque uno vive procesos en la vida y en el área laboral que de alguna u otra manera te frenan, pero me interesa saber las historias de los emprendedores, cómo ese latido en nuestro corazón nos impulsa a alcanzar nuestros sueños, que bien puede ser un negocio, una idea o un emprendimiento, en el caso tuyo, que lo iniciaste con la voz. Me interesa saber esa historia, o sea, dónde estabas, cómo lograste llegar hasta donde estás hoy en día. Primero, me honra tu invitación y segundo, me parece interesante el hecho de que me catalogues como emprendedor cuando ciertamente he emprendido con algo intangible, como lo es la voz. No es un producto que puedas mercadear físicamente. Además que trabajar con tu voz implica imprimir una emoción, cautivar el oído y los sentidos de las personas que te Claro. escuchan para que puedas ir ganando terreno, trayectoria, convertirte en voz marca, etcétera. Yo comencé muy chamito, comencé teniendo 15 años, jugaba con anterioridad a ser locutor, imitaba voces, me encerraba en el cuarto, mi mamá me decía, muchacho, vas a parar el loco. Qué voces imitabas? Mira, ¿Te yo por recuerdas? lo general lo que hacía era emular esas voces microfónicas, como le llamaban, esas voces, ese gañote de los locutores de antaño, de la vieja guardia, donde aquí hay una emisora muy famosa, por ejemplo, en Valencia, Venezuela, y yo decía, Radio América, la onda de la alegría. O sea, yo imitaba, jugaba, yo tomaba el cilindro del papel higiénico Ajá. para generar el efecto del eco, Eso para jugar con bien las voces. llamado aquí coloquialmente trululú. Bueno, también lo Entonces, hacía. Y un buen día, unas vecinas me dicen, Jorge, están montando una radio saliendo de los edificios del conjunto residencial donde viven mis padres todavía actualmente. Toqué la puerta, tenía todavía 15 años y me admitieron, me aceptaron. Les llamó poderosamente la atención que yo ya venía como con un chip. Yo hablaba así, hablaba normal en mi cotidianidad, pero si yo estaba frente a un micrófono, era como que se adoptaba un personaje, ¿sabes? Y así han pasado ya casi 20 años, para la fecha en la que estamos hoy conversando, han pasado casi 20 años. Desde junio 2005. imagínate. O sea, que ha sido todo un largo camino. Y fíjate que me llama la atención que tú dices que cuando eras pequeño tenías esa intención, esa idea, ese Sí. sueño. Y porque rara vez uno cuando es pequeño logra ser de grande lo que sueñas de pequeño. Claro, No sé si por lo general se pregunta mucho a la niñez, incluso hasta la juventud, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? Y todo el mundo dice, yo quiero ser bombero, policía, militar, doctor, abogado, arquitecto. En mi caso, si bien mi mamá es docente, fue durante muchos años maestra y también me llamó mucho la atención educar, entre comillas, porque faltaba alguna maestra al plantel y mi mamá me decía, anda, entretén a esos muchachos. Y yo entraba y les daba clases de historia. Yo soy muy apasionado por la historia de Venezuela. claro. Pero luego me encerraba en el cuarto, jugaba que era locutor, daba los resultados de las loterías, que ya eso no se transmite actualmente en radio acá en Venezuela. Leía las noticias. Yo siento que una de las técnicas muy empíricas que tuve para desarrollar mi lectura y mi fluidez en el lenguaje era leer en voz alta, tal cual como narrador de noticias, por ejemplo. Yo tomaba la prensa y jugaba a que hacía mi noticiero. Claro. De eso fueron testigos, como te comenté, varias vecinas, vecinos, y quien iba a pensar que comencé todo como, ya no como un juego, sino como una gran aventura. Di ese salto de salir de mi cuarto, de salir de mi encierro, de que se me pasaran las horas jugando a que era locutor, para entrar en una emisora de poca cobertura, pero en una emisora al fin donde la gente sí me empezó a escuchar. Veo que mencionas ese momento en el que das el salto. Y pienso que todo emprendedor en algún punto, para lograr ese sueño que en algún o en el principio tuvo, tiene que dar ese salto. Tiene que atreverse a ir hacia la aventura. Tiene que atreverse a ir hacia
hacia lo que lo apasiona. Exactamente. Porque rara vez un emprendedor tiene éxito en algo que no le apasiona. Primero tiene que ir acompañado de eso, de la pasión, de las ganas, de la motivación. Y segundo, el hecho de atrevernos. Nadie crece si se queda en el sitio. Nadie logra llegar más allá si se queda solo con la duda de qué habría pasado, qué hubiese sido de esa idea, de ese proyecto. Lo mío era esa pasión, esas ganas de llegarle a la gente. Eso es como el músculo, pues, o sea, el músculo tiene que romperse, o sea, tú lo ejercitas y las fibras musculares Así se es. rompen para que luego Para que puedan puedan crecer. Es correcto, es correcto. Entonces, cuando yo doy ese salto y adopto ese personaje, como te decía, engolaba la voz, ese término de engolar, de poner más gruesa tu voz a la natural, impostar también. Yo soy partidario de que cuando hago radio o también cuando animo eventos, porque adopto un tono distinto a una animación con público en vivo, imposto, adopto un personaje. Claro. Entonces muchos vecinos me llamaban y me decían, tu voz, o sea, cómo se te escucha en la radio, se te oye tan diferente. Y de paso, yo sí soy partidario, yo incluso quiero tomar las palabras de un colega que me decía, tú eres uno de esos últimos locutores de una generación más reciente que todavía siente esa magia, ¿no? De la radio, de ese vozarrón, porque muchos ahorita, ojo, este formato es algo muy novedoso, maravilloso, muy cercano, muy natural, Claro. pero todavía hoy quien consume radio, quien escucha radio, siente como que ese cosquilleo, siente ese mariposeo por el hecho de escuchar una voz que lo cautive. Entonces yo no soy muy pro a esa corriente que dice, no, pero habla como te da la gana, como si estuvieras en el patio de tu casa. No, porque cuando estás Porque en no una estoy en cabina, el patio de mi casa. no estoy en el patio de mi casa, le estoy llegando a la gente y debo conectar con su emoción, debo ser compañía, debo transmitir y eso se hace, por supuesto, siendo como un actor, porque el locutor actúa ante un micrófono. Claro, y te entiendo perfectamente porque sabes que yo he hecho teatro por muchos años, me considero un actor, es una de las esencias que tengo como persona que trabaja en el marketing, es esa parte del teatro. Me gusta mucho el teatro y el interpretar un personaje amerita que tú te inmiscuyas pues en las acciones, en los pensamientos, en las posibles decisiones de ese personaje y no tú. ¿Me entiendes? Y es como llevarte, una de las cosas que mantenemos en el teatro es como llevarte o llevar al espectador al mundo mágico. Es una de las premisas del teatro, llevar al espectador al mundo mágico en el que el actor está actuando, y valga la redundancia. Fíjate que Entonces, como locutor me llama la atención el hecho de que digas que quieres llevar al radioescucha al mundo mágico claro, del locutor. cuando se hacía radio y no existía este fenómeno de las redes sociales, tú no sabías a ciencia cierta quién te estaba hablando por ese micrófono, por esa cajita mágica. La gente hasta idealizaba al locutor o locutora. ¿Cómo Claro. será? ¿Será un hombre Claro. guapo, alto, corpulento? Resulta que luego se encontraban con el locutor cuando iban a la radio. Era un señor mayor, chiquitico, calvo, barrigón. que llevo el cerrón. Y aquel vozarrón. De hecho, una de las parodias muy recordadas por mí y que todavía busco de vez en cuando en YouTube, por ejemplo, fue la interpretada por Emilio Lovera cuando él era Gustavo el Junior. El Junior. Gustavo el Junior Tremendo tenía personaje. tremendo vozarrón. Sin embargo, para meterle la nota jocosa, era un locutor con un tema bien particular en cuanto a su pronunciación. Tenía Sí, unos sí. errores de pronunciación Sí. que pasaban colados por el hecho del timbre de voz. Y siempre la misma oyente, Yubirixaida, no recuerdo bien, pero siempre la misma oyente. Eso sigue pasando. O sea, quien te diga en esta época que la radio murió o que la radio ya no llega a la gente, yo creo que habla desde su propia perspectiva, que eso es válido, habla desde su propia realidad, pero no forma parte de ese grueso de personas que todavía enciende una radio y siente ilusión cuando la saludan al aire. Y tú te conviertes en amigo imaginario, quizás. Ahora con las redes se complementa, también te siguen por Claro. Instagram.
etcétera. Pero el hecho de que tú estés al aire en un programa diario y una persona se tome la molestia de escribirte un mensaje, de saludarte, de enviarte bendiciones, de reportar sintonía, como lo decimos, de pedir una canción. ¿Tú sabes lo bonito que es todavía que alguien pida una canción de su preferencia cuando ahora perfectamente la puedes colocar En Spotify. en Spotify o tienes un pendrive, pones YouTube? Que por cierto, ya también a través de YouTube se ven comerciales. Eso de que no, que lo que pasa es que la publicidad de la radio es lo que me... Ya ahora también, si no eres premium, pues a cada rato tienes que estar omitiendo Publicidad, y omitiendo claro. publicidad. Pero entonces la radio sigue viva, eso me apasiona y ha sido mi carrera y mi estilo de vida, como lo dije, lo recalco porque todavía mucha gente me ve joven, quizás asume de que tengo menos tiempo de trayectoria, pero ya son 20 años Me imagino. como locutor. Sí, ahorita cuando desde la universidad envían a jovencitos que están estudiando la carrera de comunicación social para que ellos sean periodistas, les asignan entrevistar a algún locutor o les asignan con la materia de radio y muchos se sorprenden porque asocian, wow, 20 años en radio. Claro. Y modestia aparte es porque siento que descubrí a temprana edad lo que me apasiona y a lo que me dediqué. Cuando yo empecé en radio y todo era una ilusión y todo era de gratis, mi mamá así como a los 18 me dijo, ella me llama por mi segundo nombre, mira Gustavo, muy bonito, ajá, la radio, la voz y esto. Y yo le dije algo que hasta el sol de hoy no me arrepiento de habérselo dicho. ¿Qué le dije? Yo le dije, yo estoy haciendo lo que me gusta, falta que me paguen por eso. Y cuando le dije eso, me activé, conversé con la gente de la radio en la que trabajaba, buscando las palabras, buscando la manera, hasta con pena, con vergüenza. Buenas, miren qué posibilidades hay para una remuneración, porque por lo menos en la realidad venezolana el locutor no cobra un sueldo, no cobra por el hecho de prestar su talento. Nosotros nos convertimos en locutores, productores del programa, vendedores, cobradores, y el talento te lo pagas tú o te lo remuneras tú gracias a la confianza que depositan en ti los anunciantes, los Una pregunta clientes. importantísima. Ujú. Hoy en día, ¿vives de la radio? Yo vivo desde la radio. Entonces podemos rescatar varias premisas ya para terminar este Ajá. corto momento. Podemos rescatar de ti, de tu sueño, el hecho de que cuando eras pequeño en algún momento tuviste este sueño que hasta el sol de hoy te sigue apasionando y has vivido constantemente por eso, que tu voz ha sido la herramienta que has utilizado para llevar un mensaje a través de un emprendimiento a muchas personas que lo necesitan y que tu esencia, que es lo más importante, que yo siempre considero que todo emprendedor, ya sea tradicional o digital, tiene que mantener su esencia porque es lo que los diferencia. O sea, Así si tú es. no tienes un elemento diferenciador, ¿cómo alguien va a reconocerte o cómo alguien va a conectar contigo si no logras tener ese elemento diferenciador que es el que genera las conexiones emocionales? Porque Ujú. eso lo necesitamos todos. Y si esa esencia te ha llevado hasta el sol de hoy, manténla siempre, Jorge, porque la esencia de lo que tú eres, de lo que transmites y y con lo que ayudas a las demás personas es, vuelvo y repito, lo que genera las conexiones con las demás personas. Así es. Y esas conexiones son un lazo de 3 dobleces, por cierto, Ujú. como dice la Biblia, un lazo de 3 dobleces muy difícil de romper. Así es. Y cuando llevamos esa esencia, combinado con un sueño y con un emprendimiento fuerte que trabajas diariamente en él, no hay falla en esa lógica, Así y es. se cumple lo que dijimos o lo que le dijiste a tu abuela. A Yo mi hago mamá. lo que me apasiona, a tu mamá. Yo hago lo que me apasiona. Sí, Y falta que me paguen falta por que me eso. paguen En por ese momento, Pero hoy pues, en día, 20 años después, 20 años después Ya vivo cobras de por eso, gracias a Dios. Obviamente hay que seguir adelante. Cuando usas el término de esencia que me gusta mucho porque viene siendo tu sello, tú debes marcar un sello. Muchos hacen lo mismo que tú, pero nadie lo hace como tú. sí. En el momento en el que tú buscas un punto diferenciador. Y yo quiero con esto también estimular. Sí hay jovencitos, niñas, niños ilusionados con hacer radio en pleno siglo XXI. Mi recomendación, que practiquen, que lean mucho, que se preparen, que conecten con el público con un mensaje de valor, de calidad. Yo, por ejemplo, soy un locutor de entretenimiento, de ese estilo disjoqueo, como decimos, de anunciar canciones, de dar la hora, de, por supuesto, vender y hacer las recomendaciones de los productos y servicios de mis anunciantes. Pero si quieres ser un locutor conversacional para este tipo de entrevistas, por ejemplo,
hazlo con mucho criterio, mucha responsabilidad Claro. y sabiendo que eso, independientemente de que te guste y te apasione a ti, también tiene que calar en el gusto del público. Claro. Porque muchas veces la gente dice, ya va, pero es que yo no escucho a esa persona o a ese locutor porque es malo. ¿Y pero por qué alguien puede considerar que otro es malo? Porque no hay una conexión. O sea, tú estás haciendo algo desde tu propio criterio o pensando que te la estás comiendo, como decimos a los Porque falta venezolanos, esencia, Jorge. y Falta le esencia, falta o sea, la esencia. haces algo que, Así no, es. que de verdad no te apasiona, porque está en Así la es. tendencia, pero no es lo tuyo.